¿Estás seguro de que rezar funciona? El 99% de los que oran jamás se atreven a mirar aquello que yace justo detrás del silencio. Cuando sus palabras se escurren entre los dedos del alma y no reciben respuesta. Respira hondo. Si cierras los ojos ahora mismo y escuchas el eco de tu propia plegaria, tal vez percibas una grieta invisible, una fisura en el tejido mismo del acto sagrado, una discontinuidad entre lo suplicado y lo recibido, una distancia irreconciliable entre la voz humana que implora y el misterio que aguarda. Impasible, al otro lado. ¿Por qué? Entonces, la humanidad lleva milenios arrodillada ante un altar de respuestas ausentes. ¿Cuántas noches has sentido que tu plegaria rebota contra un cielo sellado, que tus palabras no ascienden, sino que se disuelven en la nada, como humo incapaz de dejar huella en el éter? La mayoría nunca lo verá. Hay algo profundamente erróneo, casi trágico, en el mecanismo secreto del rezo tradicional. Es como si el formato mismo de la oración construida sobre la carencia, la súplica, la espera de intervención externa fuese una llave inútil ante la puerta sellada del enigma supremo. Nos enseñaron a mirar hacia arriba, a mendigar gotas de gracia, a suplicar misericordia a un Dios escurridizo. Nadie nos avisó de la paradoja fatal, que solo cuando la plegaria naufraga, cuando el ruego fracasa, se abren las compuertas de lo realmente sagrado. Detente. El mundo se ha fundado sobre un error perpetuado con inercia casi hipnótica. Buscar la divinidad siempre afuera, siempre distante, siempre ajena a la propia raíz que ya llevamos incrustada en la médula del ser. Y preguntémonos, ¿cuál es la estructura real de ese contacto imposible? Ese puente tendido de aquí hasta el fulgor absoluto. De mil formas se nos ocultó la verdad nuclear de la conexión espiritual, lo que los antiguos llamaban la llamada de la mónada. Ese flujo directo, sin intermediarios, donde no existe el ruego sino el reconocimiento, donde no hay distancia sino comunión instantánea, donde el alma no pide, recuerda. Imagina durante un instante ese espacio intangible, esa zona liminal entre la palabra y el milagro. ¿Cuántas veces depositaste tu esperanza en la bóveda celeste esperando oír una señal, una sola vibración, y recibiste el rugido de la ausencia? Hay un secreto enterrado bajo siglos de repeticiones vacías. El ritual del rezo, en su forma más tradicional, está diseñado para fracasar, no porque carezca de intención o de belleza, sino porque opera bajo la premisa de la separación. Fomenta la ilusión de que lo divino es otra cosa, lejana, alejada del propio núcleo de nuestro ser. ¿Y si te dijese que esa mecánica es la verdadera trampa, un espejismo perpetuado desde tiempos inmemoriales para impedir el despertar? Siente el peso de estas palabras. Mientras persistas en orar desde la escasez, mientras persevere el anhelo de que una voz ajena rompa la noche, seguirás atrapado en el laberinto de espejos, girando en torno a la ausencia de respuestas, olvidando que el verdadero altar arde dentro, oculto bajo capas de miedo, condicionamiento y olvido. El fuego resplandece en lo más hondo de tu pecho, pero fue cubierto bajo 1000 velos de liturgia, dogma y superstición. Nadie, o casi nadie, osa penetrar más allá, porque hacerlo requiere el abismo, el abandono total de la cómoda narrativa de disposición y recompensa, de súplica y concesión. Cada oración tradicional que no encuentra eco es una grieta anunciada, una llamada a mirar de frente el diseño defectuoso de la conexión espiritual indirecta.
Así, evoluciona la paradoja. Mientras más te esfuerzas en rogar, más alto levantas un muro entre tu esencia y el manantial eterno. Es el mismo misterio que los hermetistas estudiaron en criptas y bibliotecas prohibidas, codificando su alerta en símbolos y paradigmas ocultos. No hay respuesta fuera, porque todo lo que buscas ya se te dio antes de que preguntaras. Ya eres lo que suplicas. Escucha estas palabras como se escucha el resonar de un antiguo gong en la oscuridad. Tu plegaria solo fracasa cuando olvidas quién realmente la pronuncia, cuando ignoras que la divinidad no está afuera, sino que pulsa, intacta, dentro de la mónada que tú mismo eres, fragmento incandescente del todo, nunca separado, jamás exiliado. El error más profundo nunca fue esperar demasiado, sino olvidar que lo esperado ya arde silencioso en el sancta sanctorum de la propia conciencia. Pero, ¿cómo reconocer esa verdad perturbadora, largamente ignorada? Aguza tus sentidos, porque la revelación nunca es estruendosa. Se anuncia en el hueco incómodo entre palabras, en la vibración sutil que te recorre la espina dorsal cuando captas, por un segundo fugaz, que toda tu biografía de plegarias podría no haber sido sino un gran ensayo para recordar la entrada prohibida, la única que jamás depende de respuestas externas. Piensa por un momento. Millones oran cada día. Millones más lo han hecho a lo largo de los siglos, pero solo unos pocos, los menos, accedieron al rito sin plegaria, el portal silencioso donde el yo se funde en el uno, donde la mónada reconoce su reflejo en la eternidad y no pide, no espera, solo constata que ya es. ¿Eres capaz de imaginar la magnitud de este giro? El cambio de eje es tan colosal que amenaza los cimientos de toda religión fundada en la espera, toda tradición basada en la distancia. No te equivocaste en buscar, te equivocaron en el método. Nadie puede encontrar afuera lo que nació adentro. Cuanto más insistas en diálogo vertical con un Dios lejano, más profundizarás la sensación de vacío, la carencia de eco, la certeza amarga de que la respuesta nunca llega. Pero he aquí el umbral. Basta una sola inversión del sentido, un solo giro radical de la mirada hacia adentro, y todo el juego cambia. No es cuestión de fe. Es cuestión de recordar el arte real del hermetismo no es rogar, sino activar el puente innato, la llamada monádica que ninguna plegaria forzada ni doctrina puede suplir. Hay un momento crucial en todo viaje. El instante en que el buscador se da cuenta de que ha estado persiguiendo un espejismo, y solo entonces aparece el desierto verdadero, vacío, temible y fértil. Porque es en la sequía de las respuestas donde florece la fuente subterránea, donde la mónada despierta y se autoinvoca. Te atreves a callar lo aprendido, a dejar caer el ropaje de la oración antigua y permitir, por primera vez, que surja desde el núcleo ese encuentro sin palabras, esa comunión directa que ningún maestro ni altar puede fabricar. Este es el secreto el diluviano. La herejía oculta en la raíz de todas las religiones. No necesitas orar para conectar, solo necesitas recordar, porque tú, mónada, eres ya la respuesta y la voz, el llamado y el llamado respondido. Todo lo demás es eco, es teatro, es el último velo antes del despertar. Y ahora, en este punto exacto, donde afrontas el fracaso estructural de la plegaria tradicional, el sendero hacia el verdadero contacto espiritual se abre. Si te atreves a cruzarlo, bajo el firmamento inmóvil, allí donde el misterio del tiempo respira junto al incansable pulso de la eternidad, surge la pregunta silente: ¿por qué la súplica humana? Esa antigua oración exhalada bajo techos de piedra y piel.
parece ahogarse ante el eco de lo invisible. Avanzamos, pues, hacia el umbral donde los pilares del conocimiento hermético se yerguen, testigos de siglos y eras. Nos preguntamos una y otra vez si acaso las palabras arrojadas al viento encuentran oídos, o si simplemente vuelven a rozar, puros y sin destino, la superficie de nuestro propio corazón. La tradición enseña, bajo velos dorados y escrituras secretas, que la oración es un acto de comunión, un intento de borrar la distancia entre el humano y la divinidad. Pero, en lo más profundo de las escuelas herméticas, en los laberintos de tablas esmeralda y salones recubiertos de símbolos inefables, advertimos un error ancestral que serpentea entre todos los dogmas. Imaginamos tres dimensiones distintas. El suplicante, aquel tan lleno de deseo y carencia, la divinidad, trono arcaico en una cumbre incomprensible, y el futuro. Ese campo sembrado de anhelos aún germinando, tres nombres distintos, tres esferas apartadas, rodando alejadas las unas de las otras, como perlas en la palma del destino. Así, la primera ilusión reside en la presunción de la separación. Interiorizamos la convicción de que el misterio último, aquello que llamamos Dios, Thoth o el Uno, es externo a nuestra propia existencia, lejanía sin puente, eco sin fuente. En este teatro, la plegaria se transforma en un grito ofuscado, resbalando por los muros impasibles del cielo. El hermetismo, sin embargo, susurra. Lo que está abajo es como lo que está arriba. El abismo, pues, es ficticio. Y, aún así, seguimos creyendo que el dialogante y el escuchador son distintos, que entre el alma y el todo existe distancia por recorrer, cuando en verdad el velo nunca existió. El segundo supuesto tan sutil y arraigado como la niebla en el valle es aquel que moldea la identidad del orante. Concebimos al yo suplicante como una entidad rígida, fija, definida por sus deseos, su pequeñez y su necesidad, de la tradición gnóstica a la sabiduría zen donde el pensamiento es solo la espuma de la conciencia, se nos invita a deshacer esa imagen. El yo que pide no es ningún yo absoluto, sino máscara pasajera, fragmento inseparable del acontecimiento cósmico. Cuando el místico sufi danza, borrando fronteras entre sujeto y objeto, su plegaria no es demanda, sino rendición extática, disolución en la vibración primordial. ¿Acaso el orante y lo orado son diferentes en el instante del éxtasis? El tercer error, quizás el más insidioso, es el tiempo mismo. La creencia de que la plegaria es una flecha lanzada hacia un futuro aún no tejido, que solicita que la corriente de los acontecimientos se altere a nuestro favor en algún mañana nebuloso. En la tradición cristiana mística donde las llamas de Juan de la Cruz se unen al silencio de los desiertos, la verdadera oración trasciende el tiempo lineal. No es súplica a un futuro incierto, sino revelación de la plenitud en el instante presente, acceso a una inmanencia donde el deseo ya ha sido colmado antes de ser formulado. Así, el orante se convierte en puerta y el ahora en eternidad. En este entrelazado de falacias, la tradición hermética se alza como espejo nítido, desentrañando las opacidades sembradas por la costumbre y el temor. Si la oración es percibida como comunicación, como un mensaje enviado de la criatura a la fuente, todo el proceso se reduce a una llamada que exige respuesta, un intercambio en el bazar celeste. Pero la verdadera llamada interior, el monad call, es una disolución total,
Quien llama se funde con aquello que convoca, y en ese momento la dualidad se desvanece. La palabra se extingue, el orante se extingue, solo permanece la vibración pura, el relámpago silencioso del reconocimiento. En la encrucijada de los caminos eternos, las culturas del mundo han tejido mitos y epopeyas donde los dioses caminan entre los hombres y el cielo dialoga con la tierra. Pero, ¿qué nos susurran las leyendas de Atlántida y las inscripciones sacerdotales del Egipto profundo? ¿Qué queda del clamor de los antiguos chamanes, envueltos en humo y cántico, cuando a sus ojos la distancia entre la plegaria y el milagro era una ilusión de los sentidos? Cada cultura, desde el hermetismo al zen, del gnosticismo al sufismo, ha tejido distintas formas de la misma paradoja, el deseo de contacto con lo divino y la incapacidad de la mente dual de sostenerlo sin fragmentarlo en palabras, imágenes y dogmas. Así, en el ciclo inabarcable de la historia espiritual, podemos observar la transformación de la oración, de súplica humilde a intermediario muerto, de diálogo a monólogo de la soledad, y, en raros y audaces instantes, a la experiencia ilimitada del reconocimiento. No conectamos con una entidad externa porque no existe tal distancia. No mendigamos a un poder lejano porque el mendigo es, en el fondo, el mismísimo sol disfrazado de sombra. No esperamos un futuro propicio porque el ahora contiene, en su secreto núcleo, todos los futuros posibles. De esto trata el despertar en su acepción más profunda. No es el tender un puente hasta una deidad lejana, sino el espantoso y hermoso darse cuenta de que nunca hubo tal distancia. Es la cesación de la búsqueda, porque el buscador y lo buscado son dos caras de una misma llama. En la luz hermética, despertar equivale a recordar lo que jamás ha sido olvidado, a reconocer la chispa original bajo las capas de olvido y dolor. En la serenidad del silencio surge la comprensión. Mientras buscamos fuera, la plegaria es un eco sin eco, un clamor que se diluye. Mas, cuando los tres errores se disuelven la separación, el yo rígido, el futuro ilusorio, ya no oramos, simplemente somos. Es entonces cuando la verdadera magia tiene lugar. No se trata de doblar la realidad a través de la voluntad, sino de disolverse en el latido universal y descubrir que, desde siempre, todo ha estado cumplido. En este punto, la mente analítica vacila, y solo el corazón iniciado puede soportar el vértigo de la unidad. Nos atrevemos a mirar más allá de nuestras construcciones, a habitar el mundo donde el verbo no pide, sino celebra, donde cada respiración es oración y cada instante es presencia. El sendero del hermetista es arder en esa incógnita viviente, dejarse consumir por el reconocimiento, hasta que la plegaria y el silencio sean uno, y lo divino se despierte, no en los cielos remotos, sino en la mirada luminosa que se abre, finalmente, hacia sí misma. La travesía ha alcanzado la orilla oscura donde toda búsqueda se revela como un eco vacío, un reflejo en las aguas inmóviles del alma. Allí, el peregrino del espíritu, incansable, se detiene exhausto frente al umbral inacible de su deseo más íntimo. Hasta este instante, el camino fue trabajado con la promesa sutil de un hallazgo, como el labrador que, arando surcos infinitos en la tierra, cree con fe inquebrantable que más allá del próximo amanecer estará el fruto codiciado. Sin embargo, la noche desemboca en un alba distinta. Se deshace el espejismo de un destino luminoso extraviado tras las dunas del tiempo. Y es la propia búsqueda su vértigo, su obsesión callada,
su inercia inexorable la que se desnuda como la causa secreta de la separación. Imagínate frente a un antiguo estanque egipcio, pulido como espejo de obsidiana. Espejismo y realidad, pasado y presente, se funden en sus aguas. Un sacerdote de Thoth inclina su lámpara sobre el borde y busca el rostro de la divinidad, intuyendo que sólo cuando brote la visión será respondida su plegaria. Siglos y plegarias después, lo divino permanece suspendido, inmutable, como la esfinge pétrea que observa la marcha estruendosa de imperios y retiros. ¿Qué es aquello que impide la aparición de la presencia? ¿No será, acaso, que la misma mano extendida hacia el misterio es la bruma que lo oculta y dispersa? Toda oración, todo método, toda disciplina desde los retiros en el desierto tebano hasta las danzas nocturnas del orfismo, desde el ascetismo de Akenatón hasta los laberintos ocultos del gnosticismo tardío, se levanta como un puente invisible entre el buscador y aquello buscado. Pero cada peldaño que agregamos a esta escalera hecha de palabras, ayunos y meditaciones es también, secretamente, un ladrillo que alza un muro sutil entre el ser y su centro primordial, semejante al alquimista que, absorto entre retortas y crisoles, no advierte que la piedra filosofal se esconde en la transparencia del instante presente. Nos obsesionamos en corregir, avanzar y purificar, sin sospechar que el oro es el silencio cuya melodía nunca dejamos escuchar por completo. Aquí resuena la paradoja extrema del sendero hermético en lo más hondo de la interpretación. Todo intento de acceder, de apropiarse, de desvelar lo sagrado, engendra y refuerza esa entidad ilusoria llamada ego, el yo agente, el espectador de la experiencia, como Isis, tejida de velos interminables. La autoidentidad se recubre de sucesivas capas de sofisticación: el devoto, el asceta, el filósofo, el mago, todos fragmentos, todos ecos de la voz original que olvidó su propia naturaleza. El mito antiguo de Osiris ofrece aquí su enseñanza velada. Cuando Isis busca entre las aguas el cuerpo celeste de su amado, multiplica su dolor con cada fragmento hallado, pues reconstruirlo, creer en la búsqueda y en la llegada, le arrebata la unidad primordial. Es en la renuncia al hallazgo, en la aceptación del misterio irresoluble, donde renace la auténtica vida. Todo deseo de completud, disfrazado de noble esfuerzo, se convierte en el grillete que impide la fusión con lo absoluto. Tan sutil es esta trampa que ni los más sabios han dejado de caer en ella. Plotino, perdido en su ascenso extático hasta el uno, advierte al final que todo movimiento de aproximación es ya un alejamiento, que la fuente de la luz, inacible, se ofrece solo cuando no hay nadie para apropiarla, cuando el sentido de ser buscador se disuelve en la mansedumbre apacible del instante presente. Hermes Trismegisto lo revela en su tábula esmaragdina. Lo que está arriba es como lo que está abajo, pero solo cuando la mirada se aquieta y el deseo de trascender desaparece. Se despliegan los secretos más altos, como la mariposa que persigue su propia sombra sobre la piedra calcinada. Así el ser humano, ávido de trascendencia, multiplica las formas de su propio extravío. Veneramos imágenes, diseñamos liturgias, encendemos incienso bajo las columnas de templos milenarios, pero cada gesto, cada palabra, si brota desde el ansia misma de obtener, vuelve a dibujar en el aire la distancia que busca eliminar. He aquí, pues, el giro sagrado,
Cuando la búsqueda cesa, cuando el peso del anhelo se rinde, el velo cae sin esfuerzo y se revela la presencia que nunca partió. No es el acto de dejar de buscar un nuevo método, sino una claudicación radical, como cuando la luna se oculta y el cielo no promete más que vacío. Esta es la libertad paradójica que atesoran todos los textos herméticos. No hay escalera a la divinidad, porque la divinidad pulsa en el latido que precede todo deseo de escalar. El universo entero se convierte entonces en una metáfora vibrante. La nube jamás toca el sol, pero cuando deja de buscarlo, la luz la atraviesa, el espejo no retiene las formas, y en su claridad reside la imagen pura. El jardín se muestra esplendoroso solo para quien deja de poseerlo. Los sabios egipcios tejieron sus mitologías sobre esta filosofía inversa. Osiris no regresa por el esfuerzo de su amante, sino cuando el duelo se convierte en semilla de silencio y el tiempo se abre en una hora perpetuo. La experiencia de la verdadera unidad, la llamada de la mónada, es como el céfiro que solo se escucha cuando cesan todos los tambores y los cánticos. Solo en el suelo barrido de toda expectativa, susurra un manuscrito oracular. Despierta el loto azul de la visión. Cada religión, al erigir sus caminos, sus reglas, sus fórmulas de redención, solo ha dibujado mapas sobre el agua, útiles para extraviarse, irrelevantes cuando la orilla se funde con el mar. ¿Y qué queda, entonces? Cuando el peregrino detiene sus pasos y el eco de la petición se ahoga en la vasta cúpula del silencio, queda la nada que es el todo, la desnudez reluciente del ser sin intermediarios, donde la mirada es el horizonte y el horizonte es el ojo. Ahí hay libertad, no como conquista, sino como el retorno inadvertido al comienzo, el círculo que jamás precisó de un centro para ser completo. Así se comprende, por fin, la enseñanza secreta de las escuelas herméticas. La espiritualidad auténtica no es un camino, sino el cese del movimiento, la caída libre en el abismo blando de lo real. Solo cuando dejamos de buscar toda la realidad como el oro y el azufre de los alquimistas, como el ojo de Horus en la penumbra revela su luminosidad sin esfuerzo, su música de fusión, invisible pero presente, en el corazón mismo de quien ya no desea encontrar. Entonces, cuando la senda se estrecha y el buscador, extático y extenuado a la vez, acaricia el umbral del misterio, todo lo que había creído propósito y avance comienza a derretirse como un copo de nieve en la palma de la atención. El aire se espesa de expectación cuando, de pronto, la vasta arquitectura de los grandes enigmas, los laberintos de Hermes, los ecos de la Esfinge, la efigie velada de Isis se despoja de la solemnidad de la búsqueda para revelarse en la transparencia última. Allí donde nada ha de alcanzarse, donde el acto mismo de buscar ya es un velo. Entre el rumor sutil del mundo cotidiano, el sonido del agua deslizando entre los dedos al lavar un plato, el vaivén de los pasos hacia el mercado, el crujir lento de la madera bajo los pies al subir las escaleras, surge la revelación. Ni el vendedor, ni el sabio, ni el peregrino, ni el sereno guardián de la puerta portan distinción alguna ante el fulgor esencial que reluce bajo la costumbre. Cada instante se hincha de lo maravilloso y lo ordinario. Lo extraordinario se despliega, camuflado bajo la forma más sencilla. Y la mente, acostumbrada a buscar en otra parte, claudica ante la inmediatez de lo real. Así, la senda hermética toma un giro inesperado,
casi desconcertante, porque su cima no es corona ni arribo, sino disolución. No es la ascensión a un monte dorado ni el hallazgo de una piedra filosofal aguardando al final de un largo corredor de pruebas, sino la súbita evaporación de aquel que subía, que preguntaba, que ansiaba. Uno se halla en la cocina, frotando una taza bajo el chorro de agua, o se detiene en el tráfico, mirando los faros reflejarse en los charcos, y todo deseo de trascender o purificarse se desvanece. Lo último, aquello sobre lo que Thoth en silencio sonreía, resulta ser la simple cancelación de los límites, la fusión con lo más trivial, la caída de la máscara del espectador. Como cuando alguien, después de una larga y angustiosa búsqueda, descubre que los anteojos que creía perdidos han estado posados en su frente todo el tiempo. Toda la penuria de la búsqueda se trocaba en una risa silenciosa, repentina y sin objeto aparente. Los símbolos de los antiguos, antes rodeados de penumbra y secreto, se revelan en el despliegue del día habitual. El cetro y el ankh del dios escriba ahora solo parecen una cuchara de madera y una rama caída. Y la palabra sagrada se trenza con el murmullo anodino del mundo, inseparable. La envoltura mística de los ritos pierde sus orlas de oro, porque lo inefable, lo que cantaban las tablillas sumergidas del conocimiento, es sencillamente esto: ya está, siempre estuvo presente. Todo anhelo por llegar, toda arquitectura de automejoramiento, caen como escamas inservibles y, desnudo de metas y de nombres, el buscador se descubre inhabitable y, a la vez, infinitamente habitado, en esa disolución de la perspectiva individual. La conciencia se expande como el aliento de la brisa al amanecer, sutil, pero inexorable, borrando los confines entre el yo ávido y el mundo percibido. La tradición, con sus prácticas y sus mapas, se revela como el bastón ofrecido al caminante aún inseguros de sus pasos. Pero llegado este punto, hasta el bastón se deja a un lado, la marcha se hace ingrávida, todo se torna asombrosamente simple, una claridad tan feroz que corta el aire, una simplicidad de tal magnitud que abruma y arranca lágrimas de desconcierto y alivio. Porque ningún dios necesitaba ser despertado, ningún velo tenía que rasgarse, ningún secreto aguardaba en ninguna parte. La vida misma era, es y será siempre, la plegaria respondida antes de ser formulada. La paradoja es absoluta. Cuanto más deseábamos la verdad, cuanto más nos esforzábamos por delinear un camino, más lejos nos colocábamos del centro radiante que se encuentra justo aquí, en el acto mismo de mirar, en el instante irrepetible de sentir. Los jeroglíficos finalmente se hacen carne y pan, los oráculos se callan. El buscador, por tanto, se diluye en su propia búsqueda, igual que un río que, tras meandros interminables, descubre que era mar desde el principio. No hay más separación entre la danza y el danzante, entre el pensar y lo pensado. Entre esta mano que agarra la esponja y el agua que la circunda, la limpieza se convierte en ritual, el atasco del tráfico en altar invisible, el cansancio en oración silenciosa. Toda la tensión que mantuvo la travesía, el latir del corazón ante la esperanza de encontrar. El miedo tenaz de no lograrlo se desvanece en el reconocimiento de que la meta era siempre un espejismo, una quimera tejida por la mente ávida de desenlaces heroicos. La libertad, entonces, no viene de conquistar, sino de abandonar. No se obtiene, sino que irrumpe por derrumbe. El yo, que tanto luchó por definirse y salvarse,
por merecer la revelación, se disuelve en el manantial inagotable del presente, en la sencilla maravilla de respirar, de pestañear, de permanecer sentado con la conciencia luminosa de lo que es, sin distorsión ni fragmento. La emoción que se despliega es un océano inesperado. Alegría y asombro se precipitan simultáneamente, junto al temblor de una pérdida repentina. El misterio se revela en su última máscara. No había trasfondo ni backstage. No había segunda cortina. El supuesto ocultamiento era solo la trama tejida por la idea de que algo estaba realmente oculto. Todo el drama, la épica del buscador, los fastos mentales y los esfuerzos ascéticos, relucen ahora como juegos y reflejos en la superficie del agua. Basta mirar una vez más el propio reflejo en la cuchara mientras se lava. Basta notar el roce del viento en la piel, la pulsación leve del cuerpo al caminar. Basta sumergirse, sin pretenderlo, en lo que ya está siendo. La mayor trampa era pensar que había una trampa. El último secreto es que no hay secreto. Y esta deslumbrante transparencia vibra con el perfume de todas las grandes realizaciones. Esclava de ninguna. La totalidad se ofrece, entera y palpitante. Exactamente en el punto donde el deseo de totalidad cesa su tiranía. Así, el hermetismo de Todd con su indescifrable sonrisa y su infinita réplica de espejos se precipita en la vida normal. La alquimia mayor ha resultado ser celebrar la quietud, sorber agua con las manos, entrever la dignidad de lo trivial, todo lo demás los anhelos de inmortalidad, la sed de lejanía. El amor por las formas complejas queda reducido a la risa cálida de quien, tras haber dado la vuelta al mundo, redescubre, dichoso, la puerta de su hogar abierta de par en par. En este clímax de simplicidad, en este despojo último, la mente queda deslumbrada, como si la luz fuese tan absoluta que ya ninguna sombra lograra sobrevivir. Y en ese asombro, una ternura inmensa se despliega, abrazando tanto el misterio como la cotidiana tarea de estar presente. Todo reposa en la evidencia primordial. La conciencia, sin historia y sin nombre, reconoce, en el pulso ininterrumpido de lo cotidiano, su propio y silencioso rostro, en el umbral donde se apagan las lámparas de los sentidos y se disuelve la figura del orante, comienza a desplegarse el tapiz de una integración sutil, largamente aguardada y apenas presentida. Allí las capas de significado se entrelazan, sin costuras ni fronteras, y lo vivido fluye hacia lo eterno, como un río cuya fuente se olvida de sí misma al desembocar en el mar. En la penumbra del templo interior, donde alguna vez resonó la súplica del buscador, no queda ya un centro rígido ni un eje sobre el que gravite la voluntad. La vida, antes tejida alrededor de un yo hambriento, gira ahora en torno a un vacío luminoso, invisible y fecundo, así como la piedra filosofal transmuta la materia y la eleva sin esfuerzo ni violencia. La existencia empieza a desplegarse sin el gesto de la apropiación, sin la dualidad entre quien actúa y lo actuado, entre habitante y morada. En este estado de integración, la realidad no exige que nadie tire de los hilos. La orquesta se interpreta a sí misma, y la melodía del mundo resuena porque en su núcleo no hay compositor, solo eco y resonancia. La antigua distinción entre lo sacro y lo profano se desvanece, como niebla que se dispersa ante la llegada del alba. Lo divino, antes imaginado como un visitante externo o un padre velado por las nubes, comienza a desbordarse, silenciosamente, desde cada detalle inadvertido, la respiración del instante,
la caída lenta de una hoja, el eco de los pasos sobre piedras milenarias. Es el humilde, el eterno, manifestándose sin testigos ni aplausos. Los textos de Hermes, presentes como un susurro en la raíz del corazón. Lo habían anticipado. El uno, sin segundo. Se contempla en el reflejo de la innumerable multiplicidad, y el espejo nunca ha sido roto ni empañado, salvo por el olvido de quien mira. La integración hermética no consiste en descubrir una nueva respuesta, ni anclar la atención en una técnica velada tras símbolos crípticos. Es, más bien, un retorno no triunfal, sino translucido a lo que en verdad nunca ha dejado de ser. Las escuelas egipcias ponían en manos del aspirante el anillo y la vara, emblemas de dominio y unificación, pero el verdadero poder no residía en el control, sino en la disolución paulatina del control mismo, en la entrega serena al ritmo oculto del Nilo, cuya corriente sigue su cauce sin preguntarse por el destino. Así, el conocimiento verdadero, la gnosis, se revela cuando ya no hay poseedor. Cuando la presencia se reconoce a sí misma en la clara superficie de una conciencia desprovista de límites. Como el alquimista que observa, con paciente atención, la sedimentación de las impurezas en el vaso hermético, así se disipan las turbiedades de la percepción ordinaria. El agua, una vez agitada por incontables pensamientos e intenciones, comienza a aquietarse. El lodo va descendiendo, lentamente, y el rostro del sol se adivina detrás de un velo cada vez más diáfano. No hay esfuerzo, no hay lucha, solo un dejar ser, una profunda aquiescencia que permite que la luz, hasta entonces perdida en la bruma, atraviese los poros del alma. En los manuscritos gnósticos, Sofía, la sabiduría, enseña sin palabras, habitando los intersticios del silencio. Ella no pertenece a ningún devoto, no está sujeta al dictamen de ningún rito. Se descubre, siempre fresca y libre, justo ahí donde el deseo de apropiarse de ella se extingue. Del mismo modo, el antiguo símbolo egipcio del espejo bruñido de Hathor no refleja al adorador, sino que deja paso a la luz que lo habita. Luz que no es de nadie. La percepción desnuda es el umbral donde se funden quien mira y lo mirado, como dos gotas fundidas en la eternidad del instante. No hay aún un personaje en el centro. La casa no tiene dueño, pues fue construida para ser habitada por el propio vacío. Todo afán por controlar, vigilar, nombrar o delimitar cede ante la vastedad impersonal de la realidad. Las puertas se abren y cierran sin que nadie las cruce. Los sueños se disuelven en el ocre de los desiertos, y el oro no brilla más que el polvo. Cuando se contempla desde la quietud que todo lo abarca, la mente tan inclinada a especular y desmenuzar, se entrega finalmente a la sabiduría más simple. No hay separación real. Toda frontera es un espejismo forjado por el miedo y el anhelo. El monje del desierto, la sacerdotisa del Nilo, el mago hermético en la penumbra de Alejandría, todos aprendieron a diluir su ser en la corriente sin nombre. El ritual, una vez colmado de intención, pierde su protagonista y se convierte en danza muda, en plegaria que se reza sola, en llama que se consume sin que nadie vigile su resplandor. Así, la conciencia cotidiana es invitada a recordar, instante tras instante, su origen y su destino en esa integración sin forma, donde cada pensamiento regresa mansamente a la fuente.
las sombras que una vez oscurecieron el entendimiento, la niebla sobre el sol, el velo ante los ojos, la bruma que difumina los contornos de lo real, no se disipan mediante la negación ni la rebelión, sino a través de la transparencia. El místico egipcio, al despertar, no busca destruir los velos, sino reconocerlos como necesarias etapas. El maestro hermético observa las nubes, pero no se apega a sus formas cambiantes. Cede el protagonismo, permite que la luz encuentre su propio cauce, desmonta, delicadamente, los antiguos esquemas hasta que solo queda la pura atención. El silencio que todo lo conoce y nada afirma de sí mismo. En la práctica, la integración se revela como el arte de morar en la inmediatez. Los gestos sencillos, beber agua, caminar, respirar, recobran su cualidad sagrada, cuando quien los ejecuta se ha desanudado de la compulsión de ser alguien haciéndolos. La vida se autoengendra. El misterio se manifiesta y se oculta con la misma respiración. Ya no hay un ojo que vigila, ni una mano que retiene. Solo el fluir del instante, inasible, inagotable, tejedor del tapiz sin diseño ni autor. Como aquel que, retirándose los anteojos, descubre que era la lente la que coloreaba el mundo. Así el iniciado reconoce, con quietud y asombro, que la dualidad entre sujeto y objeto era parte del sueño. Al abandonar la necesidad de distinguirse, uno se sumerge en la vastedad indivisible. Esta integración no se celebra con palabras ni gestos, sino con la presencia absorta, capaz de reconocer que todo movimiento es danza y todo silencio, música inaudible. Toda acción, incluso la más simple, deviene un rito cuando la identificación con el hacedor se disuelve. La conciencia, despojada de sus antiguos ropajes, se entrega confiada al vaivén del mundo, como la barca de Ra se entrega a la corriente inmensa del Nun. Se convierte en testigo, pero no en espectador, en recipiente, pero no en dueño, en reflejo, pero no en imagen. Y así, incluso el descanso es participación, y el silencio, comunión. No hay acto pequeño bajo la mirada del uno. El caminante que se descubre caminado, la vida que se descubre vivida, son sellos vivos de la integración hermética, símbolos del retorno a la unidad, donde todo pertenece, donde nada es poseído, donde el misterio eterno revela su rostro en la transparencia humilde del instante, el instante en que los velos finalmente caen. Uno a uno. Lo hacen sin estrépito. No hay cortejo ceremonial ni sacerdotes vestidos de oro antiguo. Tampoco espera al final del pasillo la revelación prometida, pues aquello que se nombraba misterio, desde siempre, se encontraba aquí, como la serpiente que muerde suavemente su propia cola, consumando el eterno retorno. Así el buscador descubre que no busca más, porque jamás estuvo separado del hallazgo. El aliento de Thoth aún flota, invisible y denso, entre las grietas de la existencia, pero ahora resuena en un silencio que ya no llama ni seduce. Es el fulgor sin nombre de la conciencia reconociéndose a sí misma, disolviendo los peldaños que alguna vez parecieron imprescindibles para llegar a algún lugar. Durante mucho tiempo, hemos caminado entre símbolos y metáforas, siguiendo las líneas grabadas en piedra sobre portales y columnas, esperando que tras la próxima palabra, tras el próximo ritual, se revele el sentido, pero las palabras han cesado de empujar. De pronto, no hay pasos que dar, ni respuestas que obtener. Es como si, de improviso, la esfinge se cansara de preguntar, y entonces, en su mudez, nos invita a comprender. La pregunta y la respuesta habitaban el mismo silencio, inseparables,
más allá del tráfico mundano de preguntas y respuestas que sostienen los mercados de lo invisible. El hermetismo, con sus secretos celosamente guardados, los ha ofrecido siempre entre líneas, como quien tiende un hilo de oro para un alma fugaz. Los sellos y los grimorios, la alquimia de Oriente y Occidente, cada uno de ellos es una máscara que acaba por diluirse, y tras la máscara, solo queda un espejo, en el reflejo. No hay más mago, no más discípulo ni maestro. Los trayectos se desdibujan en la bruma y se percibe un resplandor antiguo. Aquello que buscamos es lo que mira a través de nuestros ojos, en el murmullo cotidiano de la respiración y el latido. ¿Y si no hubiera nada que transmutar? ¿Y si toda la urgencia de despertar fuera, en el fondo, un juego del ego ancestral disfrazado de aspiración sagrada? El mercadeo del alma, los escalones vendidos y comprados con nombres sugestivos, los atajos ocultos tras promesas de iluminación instantánea. De pronto se revelan como ingeniosos tejidos de la mente que teme detenerse. En la quietud, sin necesidad de pagar peaje alguno ni franquear puertas doradas, la pureza perdida de la lucidez aparece, tan simple que casi duele. Observar la propia conciencia no como objeto, sino como esa presencia silenciosa que observa, es retornar a la cuna de lo que siempre ha sido. Ya no hay mapas, ni bastones, ni ocultistas con túnicas de terciopelo señalando nuevas conquistas del espíritu. Los rituales, preciosos y profundos en su momento, se caen suavemente, como hojas secas en el ocaso, dejando al desnudo la premisa olvidada. Nunca hubo distancia que salvar, ni cumbre que alcanzar. Lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es adentro es como lo que es afuera. Susurra la tabla, no como instrucción, sino como eco de un pulso más allá de los opuestos. El gran teatro del despertar espiritual se evidencia en su transparencia cómica y sutil. El ansia, la disciplina, el anhelo de trascendencia, resultan ser las mismas sombras que producen, al final, la luz de la autenticidad. No hay maestro fuera. El maestro es la voz callada que escucha mientras habla el viento. La alquimia cotidiana de mirar con inocencia lo absolutamente común. Y en ese espacio, donde ninguna oración se pronuncia, donde ningún guía acompaña el sendero, sencillamente sucede. El misterio se satisface a sí mismo, como el agua se encuentra al fondo del pozo sin esfuerzo, como el sol se refleja en el río sin buscarse. Quizá no sea necesario rasgar más velos. Nadie necesita derramar lágrimas sagradas ante puertas selladas, ni buscar iniciaciones en cámaras ocultas tras bibliotecas polvorientas. Cada respiración es, ya, el resplandor del templo. El loto florece al margen de las doctrinas, la mente se aquieta como un lago. Y en esa tranquilidad, cualquier teoría sobre el ascenso y la caída del alma se revela como una intrincada filigrana de la imaginación. La autenticidad, tan sencilla y tan esquiva, se reconoce en la evidencia de lo que ya es. Ahora, el discernimiento se vuelve transparente. Ningún mercado puede ofrecer lo que nunca se perdió. Ninguna técnica, por refinada que sea, agrega una gota de realidad a la totalidad que respira aquí y ahora. La dignidad radica en ser, sin añadidos, sin ornamentos. La liberación que tantas veces se prometió en textos sellados yace abierta.
en la extensión muda de la conciencia desnuda, más allá de toda aspiración de adquirir, vender o intercambiar crecimiento espiritual, en el umbral donde la búsqueda termina y la presencia comienza, no queda peso alguno sobre los hombros. La danza de los opuestos cesa y solo permanece lo inmutable. Quizá este era el mensaje de Todd, grabado no en tablas, sino en la substancia inevocable de lo ordinario. Quizá la piedra filosofal es la mirada limpia, sin expectativa, sobre la vida tal como es, sin adornos, sin medias verdades, sin falsos umbrales. El verdadero acto iniciático es la aceptación luminosa de que no hay nada que alcanzar, que el misterio es inherente a lo que ya ocurre. Dejamos atrás amuletos, métodos y jerarquías. El círculo se completa, no con una promesa de más conocimientos, sino con el coraje inusitado de habitar la totalidad del instante, el templo. Entonces, se abre, no en algún lugar remoto, sino en la hondura inexplorada de lo cotidiano, allí donde la conciencia descansa, entera, simple, originaria. Y cuando todo lo accesorio se ha extinguido, la imaginación puede vagar libre, sin ataduras. La vida revela su luminosidad esencial, sutil y desprovista de pretextos. El alquimista interior se queda a solas consigo mismo, comprendiendo que la piedra angular es la humildad de ser. Ninguna venta puede agregar valor a lo que ya es perfecto. Ningún secreto puede mejorar la transparencia del presente. El viaje iniciático, lejos de concluir, simplemente se disuelve hasta que solo queda la experiencia pura de ser, en equilibrio perpetuo. En este instante, lo sagrado y lo profano se abrazan. El buscador y la meta se reconocen como uno solo. Ya no se trata de preguntas ni de respuestas, sino de la mirada ininterrumpida, la vigilia consciente de aquello que jamás duerme en nosotros. ¿Estás dispuesto a habitar completamente la profundidad de este instante? Deja tu sentir en el umbral del video y permite que la travesía continúe en el silencio que ya nos habita. Nos reencontramos, siempre, en la mirada secreta de lo esencial, la melodía.